La Congregación de Bolivia, pastoreada por Ricardo Claure, es una de las iglesias más grandes de Bolivia y de muchos de sus departamentos. Ricardo Claure, escritor de algunos libros y textos que se usan en sus congregaciones y en otras partes fuera del país, es autor de los libros tales como El Cuerno Grande de Seattle, El Príncipe de Tiro, La Medida del Tiempo en la Profecía Bíblica, El Poder de Jesús sobre los Demonios. Ricardo Claure, uno de los pastores más conocidos a nivel Bolivia, y está extendiendo su mensaje a muchos países más. Por la escasez de material sobre su doctrina y todo lo que él enseña, publicamos este video y mucho material más en internet. Solo veremos a grandes rasgos algunas de las doctrinas que maneja Ricardo Claure. Toda esta teología está sacada de sus libros y obras. La doctrina del día y la hora del arrebatamiento de la iglesia. Ricardo Claure afirma que el arrebatamiento de la iglesia, o sea, como muchos de nosotros conocemos, el rapto de la iglesia y la resurrección de los muertos, será el martes 14 de julio del 2020, verano en hemisferio norte, a horas 8 de la noche con 8 minutos y 24 segundos. Esta fecha fue sacada del libro La Medida del Tiempo en la Profecía Bíblica, página 100, escrita por el pastor Ricardo Claure. La fecha de la segunda venida de Jesucristo, cuando pone sus pies en el Monte de los Olivos. Según Ricardo Claure, la segunda venida de Cristo será un sábado 6 de abril del año 2024, en primavera en el hemisferio norte, apenas finalizado el invierno, en el día de reposo para empezar la era del reposo o del milenio. La segunda venida de Jesús será a horas 4 con 22 minutos y 4 segundos, Ixto 3 con 22 minutos y 4 segundos Ist, y luego cita muchos versos bíblicos a continuación. Resumiendo entonces, Ricardo Claure no solo afirma conocer el día y la hora, el minuto y el segundo del rapto y de la segunda venida de Cristo al Monte de los Olivos, sino que da a conocer muchas fechas más, tanto del pasado como del futuro. Recordemos, mis queridos hermanos, que fueron muchos que intentaron poner fechas al retorno de Cristo, y muchos también fallaron. Los testigos de Jehová, que pusieron fecha al fin del mundo en 1914 y luego cambiaron sus fechas y sus años. Luego muchos dijeron que el fin sería en el año 2000, el pastor conocido Morris Cerruno, pero nada pasó. Luego recientemente un pastor conocido dijo también que el fin sería en mayo del 2011, y cuando le preguntaron por qué no fue el fin, él no quiso dar explicaciones. Muchos inventan muchas cosas para salvarse y rescatar su imagen, diciendo que Jesús nos da una nueva oportunidad y que por eso no viene en el día que ellos profetizan. Recordemos, mis hermanos, que Jesús dijo: y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si leemos esta frase nos damos cuenta que Jesús nos dice que nosotros no sabremos la hora de su venida, pero Ricardo Claure, parafraseando las frases y confundiendo a los lectores por medio de lógica, nos hace creer que el pasaje no quiere decir eso. No se olvide, pastor, que el pueblo de Dios también tiene al Espíritu Santo, y que ellos también se dan cuenta, y que ellos también pueden entender e interpretar la Biblia. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. La doctrina de Cristo sobre los demonios. En este pequeño librito Ricardo Claure explica mucha de la doctrina sobre los demonios que nos habla la Biblia. No pretendemos aquí explicar todo lo que se escribe en dicha obra, solo las partes más incoherentes con la Biblia. Número 1. Se enseña en este libro que toda tentación o todo pecado es un demonio o un espíritu inmundo, o en toda tentación y pecado detrás hay un espíritu inmundo. Número 2. Se enseña por Ricardo Claure que al pecar tú, espíritus inmundos pueden ingresar a tu cuerpo y pueden poseerte sin importar que sea cristiano nacido de nuevo, lavado por la sangre de Cristo. Es por eso que en la congregación en Cochabamba Cine Ópera, en todos los cultos se hace guerra espiritual expulsando demonios de los cuerpos de los creyentes que asisten allí. Todos tenemos espíritus inmundos y tenemos que limpiarnos de toda contaminación espiritual, nos dicen, como si la sangre de Cristo no nos pudiera proteger de dichos espíritus. Si Jesús mora en nuestro corazón, ¿acaso Él permitirá que espíritus inmundos entren a morar con Él? Responde tú mismo a la luz de las Escrituras. En su libro El Cuerno Grande de Seattle se dan muchas prácticas de cómo expulsar espíritus inmundos, tales como toser, escupir, exhalar. Te invito, querido hermano, a poder estudiar a profundidad sobre la doctrina de los demonios y la guerra espiritual y cómo Cristo nos protege contra las huestes espirituales. La guerra espiritual. Ricardo Claure enseña que al hacer morir las obras de la carne y la contaminación espiritual es crucificando cada día nuestras obras, atando a los espíritus inmundos y gritándolos ato ahora, fuera ahora en el nombre de Jesús, teniendo un concepto totalmente equivocado acerca de la guerra espiritual. Te invito, mi hermano, a poder ver y estudiar con la Biblia todo respecto a la guerra espiritual. El libro de Judas nos ayuda mucho en ello.
La pérdida de salvación. Se enseña también por el pastor Ricardo Claure que un cristiano nacido de nuevo puede llegar a perder su salvación, si comete un pecado y Jesús viene, entonces nos subiremos con él para encontrarnos en las nubes. Nosotros podemos llegar a perder la salvación, si no estamos velando en todo tiempo. Pablo dice, en 1 Tesalonicenses 5:10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Los cristianos romanos, hijos de la Gran Babilonia. Ricardo Claure afirma que todos los que no retienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, o sea que cualquiera que niega su obra y su doctrina y la contradice, son cristianos romanos no nacidos de nuevo, porque no pueden entender todo lo que él enseña y nunca no entenderán por qué sus entendimientos están entenebrecidos. Si eso fuera verdad, entonces la única iglesia verdadera serán todos los que asisten a la congregación Cristo viene, y todos los que creen en Ricardo Claure, porque ellos son los únicos que velarán porque conocen el día y la hora, y los demás cristianos esparcidos en el mundo no se irán con Cristo porque no son nacidos de nuevo. Recordemos, amigos, que las grandes religiones siempre afirman ser las verdaderas y nunca cesan de admitirlo. Por ejemplo, los testigos de Jehová afirman ser la organización verdadera, que Jesús formó y organizó aquí en la tierra, y todos dicen amén y nadie tiene que cuestionarla. Los mormones por su parte dicen ser la única religión verdadera, y si dices lo contrario serás expulsado y no tendrás tu propio planeta con todas las mujeres para ti solo. Doctrina mormona. En cambio, los adventistas del séptimo día con su profetisa fundadora, dicen tener la única verdad y todos serán destruidos por no creer en dicha verdad. Los sabatistas, creyendo en otro Jesús y no en el Jesús de la Biblia, dicen tener la verdad y sus propios profetas también. Ricardo Claure dice tener la verdad y si alguien está en desacuerdo es expulsado de la congregación, y tampoco se permite a sus seguidores hablar con los demás cristianos porque podrían confundirlos. ¿No deberíamos decir mejor porque podrían hacerles ver la realidad? Si crees, mi querido amigo, que estás en la religión verdadera, analiza si tu Dios y a quien tú sigues es un hombre o el Dios de la Biblia. Si ese hombre, el profeta que tú tienes, dice algo en contra de las escrituras y las cambia, pregúntate, ¿seguirías a ese hombre o seguirías a las escrituras, la Biblia, que es la palabra de Dios? Como Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Expusimos aquí algunas de las obras y doctrinas de Ricardo Claure y dimos casi nada de pasajes bíblicos. Esta solo es una exposición muy deficiente de detalles y de explicaciones con la Biblia. Tenemos material preparado tanto para las personas que quieran tenernos, solo escriban al correo y les enviaremos el material. El correo está en la descripción del vídeo. Este vídeo no pretende ofender a nadie, más bien retarte para que podamos estudiar y conocer mejor la Biblia y no conformarnos con lo que nuestros pastores nos enseñan. Saludos.